Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos complace tenerlos nuevamente aquí en su programa Colombia al Día del canal 17. Hoy los invitamos para que conversemos con un colombiano en Suecia. Ese pudiera ser el título de esta película. Un colombiano en Estocolmo. Es un médico psiquiatra nacido en Colombia que emigró para Europa y se quedó hace más de 20 años trabajando y desarrollando su labor profesional en ese país escandinavo. Está en Miami de paso hacia Colombia y aprovechamos para tenerlo aquí, conversar con él y tomarle un pulso a Europa, a ese país escandinavo del cual siempre existen una serie de leyendas y perspectivas. Comentamos sobre lo ideal que sería tener esa mezcla de socialismo democrático en el cual parece que no hay pobres, hay una gran justicia social, un país con una política y sobre todo con una cero corrupción. Eso es lo que tenemos en mente sobre lo que es Suecia. Naturalmente que con mucho frío y con gente muy alta, cuando vienen a jugar fútbol, vemos a esos suecos muy altos, a las muchachas muy esbeltas, unas rubias, en fin. Vamos a entrar en materia entonces con el doctor Eduardo Rincón Viatela. Me complace tenerlo aquí. ¿Cómo está usted, doctor Viatela? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo en Suecia? Ya más de 25 años. El doctor Rincón salió de Colombia a estudiar ¿en dónde? Yo salí de Colombia en el 79 con una beca del ICETEX para terminar mis estudios de medicina en Rumanía. El ICETEX, el Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, daba no era una beca, sino un préstamo. No, fue una beca. Una beca. Fue una beca de méritos que nos dio el ICETEX para estudiar en Rumanía. Entonces, ¿y estudiaste entonces en Rumanía? Terminé mis estudios de medicina en Rumanía en el 1979 y después de eso obtuve una beca del Instituto Sueco para iniciarme en el mundo de la investigación. Y desde el 87 estoy en Suecia, llegué simplemente transitoriamente, jamás pensé en quedarme en Suecia, no estaba entre mis planes y resulté allá. Entiendo que tenías una oferta de un hospital en Colombia, pero no hubo chance de contemplarlo, sino que por las oportunidades que ofrecía Suecia, sí, ¿era la mejor decisión? Sí, definitivamente así se fue dando, ¿no? Es una lástima, ¿no?, que se produzcan esas circunstancias, o a veces, pues, como que no hay casualidades, sino que esos son factores del destino, que no tenías que estar en Colombia, sino hacer tu vida en Suecia. Pareciera. Si uno lo ve hoy así retroactivo, diría que sí. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo empezaste a trabajar? ¿En dónde? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues la experiencia ha sido muy enriquecedora, difícil naturalmente, pero pues yo primero comencé a hacer mi máster en ciencias en el Instituto Karolinska, que es uno de los más prestigiosos del mundo en el área de biomedicina. Inicialmente hice mi máster, después comencé a hacer mi doctorado y ya después pues eso es una carrera que cada vez está exigiendo más y más tus publicaciones, tus resultados. Y poco a poco el tiempo se te va pasando y bueno, así terminé mis estudios de doctorado, trabajé como investigador 12 años en el Instituto Karolinska y después entonces me hice mi residencia en psiquiatría y bueno, y comencé a ejercer mi clínica en psiquiatría y me siento muy bien allí. ¿Qué asociación tiene o nexos tiene ese instituto con la Fundación del Nobel? Porque Karolinska... Es lo mismo, o sea, la Fundación del Nobel funciona dentro del Instituto Karolinska y es el Instituto Karolinska el que rige los parámetros científicos de a quien se le otorga el Nobel. Claro, me era familiar el nombre. Pero ¿cómo es vivir en Suecia para un colombiano? Bueno, depende. Para un colombiano es difícil por el clima, sí, generalmente es difícil el clima, es bastante severo, ¿no? Largos inviernos, oscuridad. Pero también tiene una parte fácil porque la estructura de la sociedad sueca es muy simple, muy sencilla, ¿no? Desde que sigas las rutinas, entonces es bastante fácil adaptarte, ¿no?, a las rutinas que tiene la sociedad. Siempre escuchamos que los suecos abren sus puertas y hay muchos asilados en los tiempos de la dictadura de Pinochet en Chile, cuando los Tupamaros en Uruguay, los problemas de la dictadura en Argentina. Emigró mucha gente y entiendo que hasta un diputado chileno existe en alguna población en Suecia. Sí, Suecia siempre se ha caracterizado por una gran solidaridad internacional en cuanto a los derechos humanos y por eso en los años 70, 80, pues fueron muchos los latinoamericanos que huyendo de dictaduras llegaron allí
ha tenido Suecia un sistema de asilo muy generoso y muchos se han destacado, incluso políticamente. Tuvimos a un colombiano que incluso estuvo en el Parlamento sueco, y hay latinoamericanos en posiciones muy destacadas dentro de la sociedad. Del sistema político, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cómo está organizado y cómo se desarrolla el día a día de la política? ¿Cuántos partidos hay? Hay aproximadamente 5 partidos políticos así de gran trascendencia. La pregunta de qué me llama más la atención, yo creo que me llama más la atención la seriedad con que se ve la democracia, en que de alguna manera la democracia es un juego que toca a todos los ciudadanos y todos los ciudadanos están involucrados en qué pasa políticamente y en si realmente estos partidos están representando sus intereses o no, y de allí que tal vez los niveles de corrupción son tan mínimos porque la gente está muy comprometida en que se le respete su democracia porque es el tesoro que ellos tienen. Lo que siempre admiramos y de lo que nos hablan en la teoría es realmente un desarrollo diario con respecto a la igualdad económica. No hay pobres, y cómo logran que los impuestos inviertan bien y que los políticos no despilfarren el dinero como ocurre en nuestro medio. Bueno, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El celo que se tiene por conservar esa democracia que fue tan duro conseguir, ¿no? Entonces la gente sabe de las leyes, sabe de sus derechos, y entonces constantemente, activamente está supervisando que las cosas se den como se tienen que dar o como está escrito en la ley que se den. Entonces tal vez eso permite que la gente constantemente esté preguntándose cómo hacer para que todos vivamos igual de bien, cómo hacer para que esas desigualdades no se den, puesto que si se dan esas desigualdades, seguramente eso va a afectar también mi bienestar. Entonces todo el mundo está interesado en que todos estén bien para que se conserve ese estatus de bienestar que existe. Tú hacías un símil, ¿no?, entre la Unión Soviética y los rusos, y los suecos. Bueno, sí, uno jocosamente dice que tal vez la Unión Soviética en su desarrollo político histórico en los últimos años se convirtió en tratar de hacer que todos vivieran igual de mal. y Suecia, un país socialdemócrata, siempre ha insistido en cómo hacer para que todos vivan igual de bien. Claro. Yo pienso que eso sería lo que de pronto caracterizaría de pronto la gran diferencia práctica, diría yo, de los dos sistemas. Ya. ¿Cómo han logrado integrar esa circunstancia? Son rubios, blancos, pero a su vez abren sus puertas a los extranjeros con respecto al racismo, a la discriminación. ¿Hay conflictos en ese sentido? Bueno, negar que existen sería absurdo. Existen naturalmente algunos reductos, algunas tendencias a veces de la gente tratar de diferenciar a otros, sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Pero pues generalmente el Estado sueco está insistiendo mucho en la igualdad de todos quienes estamos en Suecia, ¿no? Lamentablemente hay algunos elementos de la sociedad que, indiferente a lo que sea, siempre van a estar rebeldes a las situaciones que se dan, pero generalmente el sueco es una persona correcta y muy neutral y muy positivo a tratar de que la gente se integre a su sistema, ¿no? Ya. Doctor Rincón, estamos con los ojos puestos sobre Europa porque todos estamos hoy intercomunicados. Lo que le pasa a Europa afecta a Estados Unidos, en fin, la situación de España, Grecia, Italia. Realmente, ¿cómo, además de estar en Suecia, pues tú viajas mucho por el resto de Europa? ¿Cómo están las cosas realmente en Europa? ¿Cómo las pulsas? ¿Cómo las pesas? Bueno, de las cosas, yo pienso que estamos en Europa en este momento en un periodo de transición, un periodo muy difícil desde el punto de vista ideológico, de confrontarte con un montón de dificultades económicas serias, muy severas, y a la vez una plataforma ideológica de qué hacer, cómo hacer de la manera más correcta, y que no hay tiempo de hacerlos porque pues las dificultades apremian. Entonces realmente en este momento existe el norte y el sur muy marcadamente, ¿no? La situación de Italia, España, Grecia, comparada con las fortalezas que tienen los países del norte, Alemania, los países escandinavos, donde se ven que se interpreta la realidad de pronto de maneras diferentes, ¿no? Mientras en el norte se piensa en la austeridad, se piensa en cuán importante es tener seguro el futuro, en el sur la gente está abatida
ante la situación de que el presente les es extremadamente difícil, puesto que son serias las dificultades del desempleo, de la falta de recursos económicos y sobre todo de pronto del futuro como tan incierto, ¿no? Entonces ya la situación es complicada, ¿no? Políticamente, económicamente, pero pienso que Europa va a salir fortalecida de todas estas dificultades y estas crisis, ¿no? que a veces son necesarias, ¿no? Ya. ¿Qué tan iguales o diferentes son los escandinavos? Noruega, Suecia, Finlandia. ¿Dinamarca lo incluimos ahí? ¿No? Sí, se incluiría. Pues básicamente es el mismo tipo de mentalidad en principio, ¿no? O sea, si te mueves de un país al otro, a grosso modo tú no ves grandes diferencias, ¿no? En sistema de salud, en sistema de pensar, en el diario vivir. Obviamente entra ya en nuances y entonces encuentras diferencias, ¿no? Pero estos países son más o menos como lo que llamamos nosotros el eje cafetero o la costa, ¿no? Que de una u otra manera, ¿no? Tienes que ser muy experto para ver las grandes diferencias que existen, ¿no? Pero de lo contrario, una persona forastera no va a sentir grandes diferencias. Ya. Con más de 20 años viviendo en Suecia, pues ya identificas particularidades en la conducta, en la forma de ser de los suecos. ¿Qué cosas extrañas tienen ellos que te han llamado la atención? Así como nosotros en la costa, por ejemplo, en Colombia, si llegaste tú de Suecia, no tengo problema en llamar al vecino o tocarle la puerta a las 8 de la noche para saludarlo sin avisarle. ¿Qué cosas son para ellos extrañas y que para nosotros nos parece que es cosa del otro mundo? Bueno, hay diferencias muy marcadas que le llaman a uno la atención. El sueco es en general muy cauteloso para el contacto, muy temeroso a ser malentendido, malinterpretado. Entonces le falta esa espontaneidad que es tan típica de nosotros, la que tú mencionas, ¿no? De que se abren las puertas, te llaman, te invitan, casi te forzan a que te sientes ahí y compartas la mesa contigo. El sueco es muy reticente a eso porque le da miedo ser malinterpretado, ¿no? El sueco en general es muy temeroso a caer en conflictos, a lastimar, a herir. Entonces eso choca mucho con nuestra mentalidad, que fácilmente podemos entenderlo mal, podemos entenderlo como rechazo, ¿no? Pero cuando conoces bien al sueco te das cuenta que no es necesariamente un rechazo, sino es la manera como él interpreta el respeto hacia ti, para que de pronto él cree que te puede lastimar, te puede herir, y entonces prefiere no hacer nada. Eso es algo. Y de pronto también la manera, yo diría que la espontaneidad es lo que más nos diferenciaría a nosotros, ¿no? Y que es difícil de pronto de otra persona traducirla correctamente. Ya. Doctor Eduardo Rincón, ¿eres psiquiatra? Sí. ¿Trabajas con el gobierno o tienes tu consulta? Yo trabajo con el gobierno y también tengo mi consulta privada. En ese aspecto, ¿qué tan diferentes son a los problemas que tú sabes que se presentan en otros lugares? No, los problemas básicamente son los mismos de psiquiatría. Tal vez las diferencias son las maneras como se abordan, ¿no? El sistema, la sociedad sueca tiene un montón de recursos muy dados a los aspectos psicosociales que están muy integrados, o sea, la salud está muy integrada en la estructura social del país, ¿no? Entonces eso hace que esa tal vez sea la mayor diferencia entre ejercer psiquiatría en Suecia o en un país escandinavo y ejercerla en Estados Unidos o en Colombia, ¿no? Dado de que la integración de pronto no es tan marcada como lo es en Suecia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y a los latinos cómo les ha ido? ¿Hay mucho latino en Suecia? A los latinos, yo pienso que los latinos, como cualquier población inmigrante, yo diría que yo los dividiría como en tres grupos, ¿no? Unos que se han asimilado completamente y que no hay básicamente ninguna diferencia entre un sueco y el colombiano, por ejemplo. Otros que han quedado suspendidos en la nostalgia y viven como dentro de una burbuja, viven a lo colombiano, pero allí. Y tal vez otro grupo que está en transición, que está tratando de encontrar como una alternativa, ¿no? Para no doblegarse y que está añorando regresar, pero parece que nunca se dan las condiciones de regresar, ¿no? Yo diría que básicamente esos tres grupos existen, ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto de colombianos muy integrados en la sociedad que trabajan en puestos, desde puestos altos hasta puestos humildes, pero que están muy integrados en la sociedad sueca. Ya. Bueno, y ahora con la crisis en la Unión Europea,
especialmente de españoles que están emigrando. Entiendo que ha ido mucho profesional a Suecia. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo se incorporan? Bueno, ese es un problema muy nuevo no solamente para Suecia, sino para los países escandinavos. El hecho que mucha gente que tiene pasaporte europeo y que estaba establecido en España o en Portugal, ante la crisis económica, pues busca tratar de asegurarse un mercado de trabajo y llega allí y realmente están como en un limbo, porque la sociedad sueca es muy estructurada y tiene muy bien planeado la ayuda que se le da a los inmigrantes que están pidiendo asilo político, pero no está previsto esto de que llegue gente que estando legal, de pronto tampoco encuentran acomodo jurídico o estructural dentro del modo de ser del sueco cotidiano, ¿no? Entonces es una gente que realmente tiene su propio drama y todavía no hay una respuesta. Yo te doy un ejemplo. Un europeo que es médico puede llegar a tener su licencia médica inmediatamente en Suecia, así no hable sueco. ¿Y entonces cómo atiende a los pacientes? Exacto, pero entonces nunca va a poder trabajar porque nadie le va a dar apoyo a él para aprender el idioma, porque él ya tiene una licencia médica desde el punto de vista del papel. Entonces el mercado laboral no lo va a poder apoyar a él porque desde el punto de vista, él ya llegó a donde tenía que llegar, que era tener su licencia médica. Pero ese señor no tiene ni los conocimientos culturales, ni los conocimientos del idioma, y mucho menos tiene los conocimientos necesarios para ejercer su carrera dentro del sistema sueco. Entonces se está viendo mucho ese problema de gente que está allí, que están legales, pero como te decía, no tienen margen de maniobra, ¿no? Y es un gran drama que ahorita pues, se está tratando de ayudar las organizaciones de ayudas ideales, están tratando de ser activos, pero es un gran reto para el gobierno cómo ayudar a este tipo de gente que está llegando cada día más. Ya. Eduardo, el otro día estaba leyendo de alguna organización en Dinamarca, no sé si lo has leído, que vende camisetas para financiar a las FARC. Estos países, no sé si es para simpatía, desinformación o el trabajo tan bueno que hacen las FARC para adoctrinar a la gente y desinformarlas. ¿Eso también ocurre en Suecia? ¿Que la gente piensa que las FARC son una organización que está haciendo lo contrario de lo que están del terrorismo que siembran en el país? Yo no sé, a modo meramente especulativo y personal, yo diría que ha cambiado mucho eso. Yo creo que el hecho de que Europa se comienza a ver confrontado con qué significa verdaderamente terrorismo, ha hecho cambiar un poco esa idea tan romántica que se tenía tal vez hace unos años, el hecho de que cada día hay más atentados en Inglaterra, los ha habido en Suecia también. Entonces ya la gente comienza a cuestionarse de que realmente no pueden haber tal vez términos medios y que si yo apoyo a cualquier organización que esté de alguna manera tildada de terrorista, estoy aceptando que ese terrorismo también se dé en el patio de mi casa y entonces realmente no hay espacio para eso. En eso sí hay consenso general de que el terrorismo de ninguna manera es un arma bajo la cual se pueda llegar al poder y que es un abuso a una democracia. Entonces, yo diría que ha cambiado mucho. En los últimos 10 años se ha cambiado mucho el panorama y específicamente en los últimos 5 años respecto a ese tipo de solidaridades. Hay grupos obviamente muy politizados, muy de izquierda, de esta izquierda que no ha evolucionado, por así decir, que de pronto sigue apoyando este tipo de ideas, pero no como se cree en otras latitudes de que Suecia apoya el terrorismo o que apoya a las FARC. Es más bien neutral en cuanto a ciertos tipos de situaciones, pero ese caso de las camisetas y todo, yo diría que en general hay un rechazo a ese tipo de solidaridad. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tanto, con qué intensidad o profundidad o frecuencia se habla de la América Latina y de sus problemas en la prensa, en la televisión, en la cátedra en Suecia? Se habla mucho de América Latina, ¿no? Porque América Latina en este momento
es también interesante el cambio, ¿no? Hace unos años el tema de América Latina estaba muy impregnado de política, estaba muy impregnado de dictaduras que había que tratar de derrotar, de solidaridades con el pueblo y con los derechos humanos. Últimamente hay la atención de Latinoamérica, diría yo, que está muy enfocado al poder económico de América Latina, a la posibilidad de mercado de América Latina, a que América Latina de alguna manera tiene experiencia en capotear este tipo de problemas que está azotando Europa. Entonces, pienso yo que se comienza a ver Latinoamérica como algo que tiene futuro, como algo donde se puede aprender algo de todas maneras y donde también se pueden generar ganancias, puesto que son economías que están en pleno crecimiento. Entonces yo creo que hay una visión muy distinta hoy por hoy de la América Latina y uno comienza a ver estas tendencias, ¿no? ¿Se produce inmigración de estudiantes? ¿Hay gente de América Latina que frecuenta las universidades? Porque entiendo que el idioma es una barrera. Sí, el idioma es una gran barrera, hay muchos, sobre todo a nivel de investigación, ha habido mucha tradición de latinoamericanos estudiar allí, sobre todo posgrados, ¿no? Y a nivel hace poco cambió una ley en Suecia, la universidad de Suecia era gratis, ¿no? Entonces cualquier individuo que accediera a la universidad no iba a pagar gran cosa. Últimamente, entonces llevó no tanto a latinoamericanos, sino mucho asiático que iba a estudiar allí porque era gratis. Entonces, entre ir a estudiar a Inglaterra, que te costaba a ti $10,000, $15,000 un semestre, allí que te costaba el semestre solamente $100, entonces, pues naturalmente había mucha simpatía a ir allí. Ahora con las crisis económicas, pues se ha revisado eso y se ha cerrado esa brecha. Pero de todas maneras sigue llegando el latinoamericano en distintos tipos de convenios, ¿no? A hacer estudios, visitas de estudios sobre todo, se van. Entonces eso se ve. La economía sueca, ¿cuál es su fortaleza? La fortaleza es la industria, ¿no? Suecia es un país de industria de armamento, de industria automotriz, ¿no? De industria del papel. Entonces, esas son las fortalezas máximas que tiene y los aspectos logísticos, ¿no? El sueco es muy bueno para la logística, para la organización, ¿no? Entonces, ese know-how lo vende muy bien. Me imagino que la prensa, no pasa nada en Suecia. Me refiero a problemas, como aquí vivimos siempre comentando de que la primera plana de un periódico cambia varias veces al día por los sucesos que ocurren. Bueno, de pronto si se mira así desde ese punto de vista, de pronto no pasa nada, ¿no? De pronto la noticia a veces puede ser que un gato se trepó a un árbol y hay grandes dificultades de bajar el gato del árbol, ¿no? Pero últimamente las noticias así que más impactan ha sido obviamente la crisis económica, ¿no? De cuán vulnerables somos en este momento, por ejemplo, y qué podemos hacer para diferenciarnos de que la crisis nos coja, este tsunami que amenaza al sur de Europa, también llegue al norte de Suecia, a Suecia específicamente. Temas de discusión en los periódicos últimamente ha sido la cuestión, como hablábamos, del terrorismo, de los grupos que se han ido marginalizando, ¿no? De que hay poblaciones que de pronto no se han integrado plenamente, ¿no? Y que esa integración pues comienza a tener sus consecuencias, como hemos estado viendo, ¿no? De estos terroristas solitarios, por así decir. Eso es más o menos como lo que se discute. Pero obviamente nunca con la intensidad y el tempo que se da en estos países donde la noticia cambia tan rápidamente de un día al otro, ¿no? Ya. Bueno, y tú como psiquiatra, ¿qué es lo que más se te presenta en la consulta? ¿De qué sufren los suecos? ¿Qué es lo que más les le padecen? Bueno, un problema que es muy común, las depresiones son muy comunes debido al clima, la severidad del clima, ¿no? ¿Son cuántos meses de invierno? Aproximadamente 7 meses de invierno, ¿no? En los que el sol es bastante escaso. Entonces eso afecta, ¿no? A mucha gente que es sensible, ¿no? A la melatonina y estas cosas. Y también las depresiones surgen como consecuencia de problemas
que el individuo de pronto no es capaz de manejar adecuadamente. Y en todos estos cambios económicos que hemos estado hablando, pues naturalmente esos cambios repercuten en los recursos que el individuo tiene, tanto físicos como emocionales, y entonces es fácil que el individuo caiga en situaciones de crisis que resultan a veces con depresiones muy severas. Entonces eso es lo que es muy común hoy por hoy. ¿Es cierto que hay una tasa de suicidio alta? Sí, la hay. A pesar de tenerlo todo, ¿no? A pesar de tenerlo no hay todo. pobreza en Suecia. No hay pobreza en el sentido que la mayoría de las personas entendemos, pero hay mucha soledad de pronto, ¿no? A diferencia quizás de nuestra estructura latinoamericana, la sociedad sueca es una sociedad muy autosuficiente, donde el individuo se le dan todos los recursos para que él se defienda solo. Y eso tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. Y sus desventajas es que de pronto esta estructura clásica de familia se ha roto, donde es el amigo el que te da el apoyo, es el tío, es el vecino. Allí el hombre está solo. Y a veces cuando estás solo, pues, y quizás no encuentras los mejores recursos para salir de la crisis en la que te encuentras, ¿no? Mientras si tienes una red social amplia, pues hay... El uno te da una palmada en la espalda y te invita a una copa y seguramente te vuelves a recordar que la vida es bonita, ¿no? A propósito, siendo un país donde hace tanto frío, ¿se toma mucho vodka por allá? Hay mucho alcohol, sí, hay mucho alcohol debido precisamente al frío y a veces a la soledad, porque pues Suecia no es solamente Estocolmo, ¿no? Entonces hay sitios donde son pues parajes de bosques. Arriba, no hay nada que hacer, ¿no? en el círculo polar, hay territorio sueco, ¿no? Hay territorio sueco, sí. ¿Y has tenido la oportunidad de subir hasta por allá? He ido, lo más distante que he ido arriba a un pueblo que se llama Luleå, que es bastante frío y allá hay nieve hasta en mayo y vuelve a nevar en septiembre y es muy hermoso, es un espectáculo maravilloso, ¿no? Pero es difícil de vivir allí, ¿no? Ya. ¿La comida? ¿Cuál es la gastronomía? La comida, el sueco come muy simple, ¿no? El sueco no es de alto gourmet, ¿no? Allí las albóndigas de carne con el puré de papa es algo demasiado típico, ¿no? Es una comida simple, sencilla. Fantástico. Pues qué grato conversar con el doctor Eduardo Rincón Viatella, un psiquiatra que reside en Estocolmo. De esa manera pues tenemos un vistazo a ese país de Escandinavia que nos parece tan lejos, pero que hoy con la globalización y el paso de amigos como el doctor Rincón nos presenta aquí su punto de vista. Amigos, gracias siempre por acompañarnos aquí en su canal 17. Felicidades.